Muy buenas noches. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y el Instituto Confucio, les damos la bienvenida a esta presentación del libro El Dao de la Sabiduría, análisis y comparación de los 3 comentarios más influyentes del Laozi Dao de Jing, un libro, el Dao de Jing, que muchos hemos conocido como el Tao Te Ching de Lao Tse. Esta publicación que hoy presentamos es de la autoría de Filippo Costantini y ha sido editada por Páginas de Clio. Quiero agradecer la presencia de quienes van a tener a su cargo la presentación de este libro: Filippo Costantini, el autor, y José Antonio Cervera y Radina Dimitrova, quienes tendrán a su cargo los comentarios. Bienvenidos, bienvenida. Gracias por participar con la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán. Antes de darles la palabra, permítanme leer sus semblanzas. Filippo Costantini es originario de Urbino, Italia, profesor, investigador. Por más de 10 años ha impartido clases de pregrado y posgrado a estudiantes de diferentes nacionalidades. Es autor, editor de 2 libros, ha publicado una decena de artículos de investigación en revistas indexadas de países europeos y latinoamericanos. También ha fungido como evaluador de revistas académicas nacionales e internacionales. Su enfoque de investigación es la historia de la filosofía, religión y cultura de China antigua y premoderna. Además, es especialista en música china antigua y ejecutante de guqin, el instrumento de cuerdas más antiguo de China. En México se desempeñó como profesor invitado de filosofía en el Colegio de México y actualmente es profesor visitante en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y director de la Revista Internacional de Estudios Asiáticos. Radina Dimitrova es sinóloga, traductora literaria y docente de tiempo completo de lengua china y de traducción chino-español en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM,
licenciada y maestra en Sinología por la Universidad de Sofía, Bulgaria, maestra en Literatura China Antigua por la Universidad Pedagógica del Centro de China, Wuhan, egresada del doctorado con especialidad en China del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México en temas de literatura clásica china, colaboradora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM y coordinadora del submódulo universitario el submódulo China de su diplomado en estudios sobre Asia. Cuenta con una docena de artículos en español, búlgaro, chino e inglés sobre temas de literatura, cultura y lengua chinas. Miembro de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, la Organización Mexicana de Traductores, la plataforma de traducción CCTSS. Sus traducciones literarias y académicas se han publicado en México y otros países de habla española, China y Bulgaria, y ha recibido varios galardones por sus traducciones de literatura china, como el Premio Internacional de Traducción de Obras Excelentes de la Literatura China Contemporánea. Por su parte, José Antonio Cervera, originario de Zaragoza, España, fue profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, donde imparte clases relacionadas con la historia y la filosofía de China y con los misioneros en Asia Oriental. Investiga la llegada de los misioneros católicos a Filipinas y China y su influencia en la ciencia, siglos XVI y XVII, así como la filosofía neoconfuciana en China. Ha publicado 4 libros como autor único, más de 30 artículos en revistas arbitradas e indexadas internacionales y más de 45 capítulos en libros colectivos o actas de congresos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 2. Nuevamente, bienvenidos, Filippo Costantini, Radina Dimitrova, José Antonio Cervera. Les dejo la pantalla para la presentación de el Dao de la Sabiduría. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que voy a empezar. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del evento, a la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, al Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán, particularmente a Pamela Cristales, y bueno, por supuesto a Filippo, al profesor y gran amigo Filippo Costantini, que me ha invitado a participar en este evento. Bien, ya sé que no tenemos mucho tiempo, voy a poner el cronómetro para que no se me pase los 10 minutos que tenemos. Bueno, a mí me gustaría enmarcar el libro que lo tenemos aquí, por cierto. Ay, Dios. Bueno, ahí se ve. A veces se medio borra, bueno. Es que ahora les comentaré el fondo que he puesto, que tiene que ver con todo esto. Bueno, el Tao de la Sabiduría, análisis y comparaciones de los 3 comentarios más influyentes del Lao Tse Tao Te Ching. Como yo sé que los que nos están viendo pues no son expertos de filosofía china y a lo mejor no saben mucho sobre filosofía china, yo creo que es importante para entender este libro enmarcarlo en lo que es la filosofía china, podríamos decir. La filosofía china, el momento más importante, lo que se conoce como la época clásica, ocurrió a finales digamos, entre los siglos VI y III antes de nuestra era, más o menos. Es lo que solemos conocer como el final de la época de primaveras y otoños y la época de los reinos combatientes. Había varias escuelas, el confucianismo, el moísmo, el legalismo, y una de ellas es el taoísmo. Pero el taoísmo, atención, porque así como otras, sí que claramente los representantes se sentían parte de una escuela. El taoísmo, nosotros hablamos de los taoístas
se empezó a hablar del taoísmo y de los taoístas a posteriori, y ellos no se sentían miembros de una escuela como tal, ¿no? Organizada. Ahí ya podemos empezar a ver algo específico de lo que llamamos el taoísmo. Bueno, libros importantes del taoísmo, sobre todo se suele hablar de dos grandes obras, el Chuanzi y el Lao Tzu o Tao Te Ching. El Chuanzi es un libro maravilloso que yo les aconsejo muchísimo a los que nos están viendo, si no lo conocen, es una maravilla, yo creo que es uno de los grandes libros de la literatura universal. Y luego está el Tao Te Ching. El Tao Te Ching es un libro muy extraño, muy curioso, muy fácilmente interpretable de varias formas. Y eso es lo que hace que a lo largo de toda la historia haya habido pues muchas traducciones y muchas interpretaciones. De hecho, es uno de los libros que tiene más traducciones a otras lenguas. Yo creo que de los libros chinos, y ahí Filipo me corregirá si me equivoco, es el libro chino con más traducciones a otras lenguas, ¿no? Entonces, eso ya nos dice mucho de este libro. Es un libro que se puede ver en clave religiosa, filosófica, política, social. Ha habido pues, interpretaciones desde el marxismo. Yo, que soy físico de formación, hay un libro que se llama El Tao de la Física y están por ahí, circulan que si el Tao de los negocios, todo eso se relaciona con el Tao Te Ching. Consideran al Tao Te Ching como, digamos, como el punto de partida, ¿no? Entonces, bueno, dentro de toda esta miríada de traducciones y de interpretaciones, lo que hace Filipo en su libro es tomar tres de ellas. Tomar una que es el He Shan Gong, que se relaciona mucho con el movimiento Juan Lao, llamado así por Juan Di, es el emperador amarillo, y Lao, pues de Lao Tzu, ¿no? Es un movimiento que nosotros podríamos calificar hasta cierto punto de religioso. Pero aquí empieza a haber problemas. Empieza a haber problemas. Nosotros en Occidente tenemos muy claro la diferencia que hay entre religión y filosofía. Tenemos muy clara la diferencia que hay entre lo sacro y lo profano. En Asia en general y en China en particular no podemos distinguir entre estas dicotomías. Entonces, para empezar, desde Occidente muchas veces se ha querido ver un taoísmo filosófico y un taoísmo religioso. Y de hecho, la mayor parte de los estudiosos del taoísmo filosófico más bien tienden a minimizar, a despreciar el taoísmo religioso. Esto no lo podemos hacer porque, para empezar, si quieren, incluso el Tao Te Ching es un libro, pues ya digo, que se puede considerar como religioso y, por supuesto, también filosófico. Entonces, este primer comentario, el He Shan Gong, sería más bien religioso, entre todas las comillas del mundo. Habla de lo que se conoce como la cosmología correlativa, cuestiones que podríamos, que desde la mente hiperracional de Occidente podríamos considerar como superstición, pero no es para nada eso. También tiene mucho que ver con las técnicas de autocultivo. Y es que el taoísmo es un movimiento profundamente práctico, bueno, a ver, como toda la filosofía china, como el confucianismo y como todo lo demás, digamos, fíjense, hay un gran libro de filosofía china que a mí me encanta, se titula El Tao en disputa, está traducido al español por el Fondo de Cultura Económica, y ahí el autor, Angus Graham, dice que
así como en la filosofía occidental nosotros tendemos a buscar la verdad, en la filosofía china lo principal es encontrar el camino en la vida, saber qué hacer. Esto tiene mucho que ver con lo que les voy a comentar, porque finalmente el camino, ¿cómo se dice camino en chino? O sea, cuando hablamos del camino de la vía, estamos hablando del Tao. El Tao es un concepto fundamental no solo para el taoísmo, sino para todas las escuelas filosóficas. Entonces, bueno, ese sería el primero de los grandes comentarios, ¿no?, que Filippo pues, analiza en su libro. El segundo es el Xiang-Er, se relaciona con la tradición de los maestros celestiales, finales de la dinastía Han, más o menos el siglo II después de nuestra era, a principios del 3. Entonces, esto se relaciona mucho con estas prácticas para alargar la vida. Digamos, el taoísmo, que se ha considerado como religioso en Occidente, se relaciona mucho con este ideal de la inmortalidad a partir de ciertas prácticas relacionadas con el cuerpo y también con la mente. Y bueno, el tercer gran comentario es el comentario de Wang Pi, es uno de los grandes filósofos de principios de nuestra era, más o menos siglo III de nuestra era. Hay que relacionarlo con la escuela del misterio, la Xuanxue, y es un libro mucho más filosófico, que ahí lo que hace es tomar elementos no solo de lo que llamamos taoísmo, metiendo en un mismo saco muchas ideas, sino también del confucianismo. Entonces, digamos que ¿qué es el Tao, no? Esa es una de las grandes preguntas, no solo del taoísmo, de toda la filosofía china. Y de hecho, el libro de Filippo lo que intenta hacer es, considerando esos tres grandes comentarios del Tao Te Ching, y no solo esos tres comentarios, sino el propio libro, el Tao Te Ching, y también las Analectas de Confucio. Es decir, intentar ver en buena parte de lo que es la filosofía china qué es el Tao. Porque del Tao no solo hablaron los taoístas, hablaron también los confucianos. Eso por una parte. Y por otra, ver el papel del ser humano. Ya digo que para la filosofía china es fundamental el pues saber cómo tenemos que conducirnos en la vida. Eso es lo que se conoce como el Tao, el Ren Tao, que tiene que estar alineado con el camino del cielo, el Tien Tao. Entonces, Filippo, digamos, en el primer capítulo de su obra, analiza pues estos comentarios, la obra madre, la filosofía china en general. En el segundo capítulo, ¿qué es el Tao? Para todas estos comentarios, estas corrientes filosóficas, realmente son distintas corrientes, podríamos decir, filosófico-religiosas, que no se puede distinguir. Y el tercero es el papel del ser humano, particularmente el ideal de cómo convertirse en sabio. Bueno, es una obra extraordinariamente erudita y ya se me está acabando el tiempo. Quisiera emplear estos últimos minutos de nuevo para agradecer y para decirles una cosa, y es que, bueno, yo ya presenté este libro hace unas semanas y ahí, bueno, fui mucho más puntual, y entonces empecé a decir que si el Tao Te Ching empieza con la famosa frase Tao que Tao, Fei Chan Tao, que significa el Tao del que puede hablarse no es el Tao verdadero, y entonces hice como una especie de performance de que íbamos a meditar y qué sé yo. Pero les voy a decir una cosa, y es que finalmente todo estaba pensado al milímetro, yo lo tenía todo escrito, incluso lo que parecía
cuando yo decía tenemos que fluir, lo tenía escrito. Entonces, cuando Filippo y la Feria Internacional de Lectura de Yucatán y Pamela me dieron esta oportunidad, pensé, ya está, ahora sí voy a fluir. No he preparado nada. Esto que he dicho, porque digo, bueno, 10 minutos, ¿qué voy a decir en 10 minutos? Que desgraciadamente creo que ya llevo 12. Aquí voy a terminar dando las gracias y diciendo que pues lo fundamental del taoísmo, ya saben, es intentar tener una vida un poco más natural. Esta imagen que tienen aquí atrás es una foto de mi último viaje a China, que fui a Qinchenshan, que es una montaña sagrada taoísta en la provincia de Sichuan, que es un sitio maravilloso. Ya quisiera estar yo allí, pero bueno, estoy en la Ciudad de México, que es un sitio no muy taoísta, pero finalmente, pues leyendo este libro y pensando en el taoísmo y pensando en las montañas sagradas taoístas, nos acercamos un poco más al taoísmo. Bueno, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, noches a todos. Ahora me toca continuar a mí. Igualmente quiero empezar por los agradecimientos. Agradecer mucho a la FILEI, agradecer mucho al Instituto Confucio de la UADY, al doctor Schoenemann, que estoy viendo nos envía también muchos saludos, supongo por Facebook. Gracias, doctor, por estar con nosotros en esta presentación. Muchas gracias, Pamela. ¿Qué haríamos sin ti? Y de verdad se agradecen mucho estas cordiales invitaciones que nos vienen del lejano y hermoso sur. Siempre es un enorme placer y honor colaborar con ustedes, ¿no? Y cuando hemos estado, porque los tres hemos estado en el Instituto Confucio de la UADY, nos hemos dado cuenta que ahí hay gente joven, a veces incluso padres y madres de familia que vienen a las charlas, gente muy interesada, gente muy despierta, que incluso, según tengo entendido, algunos incursionan ya en temas de investigación. Ahí en Yucatán conocí una chica, una estudiante de allá que empezó a investigar el tema de la literatura cibernética, algo que parece muy lejos del Dao, pero ha seguido el curso de esta corriente literaria muy interesante. Así que en Yucatán yo personalmente me he encontrado con gente muy motivada, muy interesada en la cultura, en la literatura china, etcétera. Así que siempre es una experiencia maravillosa estar con ustedes porque vamos a estar a la espera, ¿no?, de sus preguntas. Al final estoy segura que los va a ver. Después de los agradecimientos, ¿no? ¿Por qué hablar del Dao, no? José Antonio muy atinadamente comentó ya que Pobre Dao de Jing es la obra más traducida tal vez de los clásicos chinos de todos los tiempos. Yo dudaría si es el Dao de Jing o es el arte de la guerra, ¿no? Se disputan el protagonismo del mercado los dos, y lo sé de experiencia propia porque mi esposo trabaja en una de las librerías de la Ciudad de México y sé que son dos de los libros estrella, ¿no?, que más se venden, incluso cada semana, ¿no? Se venden 1, 2, 3 ejemplares, ¿no? Así que compiten allá con el arte de la guerra, pero realmente este estrellato les hace bien o les hace mal a estos libros, porque este estrellato se debe en gran medida a una avalancha, ¿no?, una producción avalanchosa en la traducción, a veces muy cuestionable, poco fidedigna, demasiado literaria, de estos clásicos chinos, ¿no? Entonces, uno va, se compra una edición de bolsillo y muchas veces ni sabe qué es lo que acaba leyendo. Precisamente esto es lo que no hace el libro de Filippo y lo que no hace el mismo Filippo. ¿Quién es Filippo? Para presentarlo, ¿no? Aunque ya escucharon su presentación, Filippo es un bicho raro, es un verdadero sinólogo, ¿no? Y yo y José Antonio también podemos reclamar un poco este título, pero Filippo creo que entre los tres es el que más se lo merece. Una persona con formación en 3 continentes, en estudios verdaderamente sinológicos, ¿no? Que es capaz de leer textos antiguos y no solo leerlos, sino también traducirlos,
y compararlos, porque de esto trata este libro, ¿no? Ahorita les voy a mostrar algo muy importante sobre el libro, pero déjenme, José Antonio les mostró la portada, yo les quiero mostrar así para que vean, no se asusten, es un libro grande, no se lee en una tarde de verano, pero sí se lee y merece la pena que le pongan atención. Fíjense cómo está en su interior, antes de que se asusten, ¿no? De que, esto va a ser muy en chino. Como pudieron ver, el texto chino, bueno, no sé, tal vez lo enseñé por muy poco tiempo, vuelvo a enseñarlo. El texto chino está insertado y comentado, interpretado, ¿no? Dentro del análisis. Así que cada vez que se enfrentan con un pedacito de texto chino, este texto chino no está aislado, así que no asusta, no atemoriza, y yo supongo que incluso gente que no sabe chino podrá leer este libro porque ahí están las traducciones y las interpretaciones de Philippe. Y estas traducciones e interpretaciones no son del mismo clásico Dao De Jing. Esto es para mí una de las más grandes virtudes, ¿no? de este libro, que no es la millonésima traducción del Dao De Jing, porque después de déjenme ver, aquí tenía anotado el dato, en una plática reciente de un sinólogo estadounidense, escuché que son más de 1.500 traducciones a nivel mundial y 500 más o menos al inglés. La cifra por sí misma dice que tal vez es tiempo de dejar el pobre Dao De Jing en paz y empezar a buscar qué es lo que ha crecido en torno a este clásico. Como también mencionó José Antonio, y lo dice también en el libro de Filippo, tenemos unos 700 comentarios, la mitad de los cuales están preservados. Es decir, el Dao De Jing ya lo tenemos traducido y sobretraducido desde la más, digamos, excelsa traducción académica hasta la más deficiente traducción de bolsillo. Entonces hay que buscar, hay que dar la vuelta a esta página y empezar a buscar traducir, aumentar nuestro conocimiento, acercándonos a los textos que investigan, analizan, interpretan este texto desde distintos momentos y etapas históricos y desde distintas perspectivas, como lo dijo José Antonio, perspectiva política, perspectiva religiosa, perspectiva filológica, etc. Casi todos los textos antiguos siempre tienen estos comentarios. ¿Qué son los comentarios? Se preguntarán ustedes. Son la investigación académica que se ha estado dando a través de los siglos y milenios sobre ciertos textos. Porque no crean que los chinos así podían sentarse nada más con el Dao De Jing en la mano, leerlo y entender de qué trata. Este es uno de los libros más místicos, ¿no? más profundos. Tan sucintamente está dicho todo dentro del Dao De Jing, son apenas unos 5.000 caracteres chinos, más o menos. Esto es una tarea de fin de curso. Si estudias en China con chinos, 5.000 caracteres de ensayo tienes que entregar para terminar un curso, es decir, el Dao De Jing es una obra muy breve, ¿no? Y justo por muy breve, y justo por muy concisa, es difícil de entenderla. Por eso son necesarios los comentarios. Y estos comentarios se empiezan a dar prácticamente a veces con la misma aparición de la obra, porque la gente la necesita interpretar y entender. Así que, digamos, si yo puedo complementar, ¿no? las perspectivas que pueden dar José Antonio y Filippo como filósofos y como personas que investigan este tipo de textos, ¿no? Y la filosofía clásica china. Yo, como ya escucharon de mi currículum, yo soy traductora, no soy sinóloga, pero no me encuentro tanto en la investigación como en la traducción. Entonces, para mí este libro es muy valioso precisamente porque, por un lado, tácitamente nos muestra la traducción innecesaria. Es decir, ya basta traducir el Dao De Jing, traduzcamos otras cosas que aumenten nuestra sabiduría, conocimiento y entendimiento sobre este clásico. Y los hay muchos, cientos de comentarios preservados. Segundo punto, la traducción necesaria, que son precisamente esta investigación milenaria que se ha dado en China y de la cual nosotros no tenemos ni idea. Y si no son los sinólogos verdaderos como Filippo y otros no pocos, que sí tienen y la preparación y la dedicación. Y yo voy a dejar que ustedes abran este libro y que vean todo el aparato crítico, la bibliografía, y cuán exhaustivamente se ha usado esta bibliografía para ir complementando el análisis
con notas a pie de página. Entonces, Filipo nos enseña, ¿no?, cuál es la traducción realmente necesaria de hacer. Y este tipo de traducción, pues claramente exige una preparación de muchos años y una preparación de corte académica. Así que deberíamos de estar muy agradecidos con el trabajo que ha hecho, porque de los 300 y tantos comentarios que hay, 3 ya prácticamente a través de un solo libro podemos acercarnos y podemos conocerlos. Desde el más sencillo, ajá, ya sé que hay 3 comentarios ahí en la antigüedad sobre el Dao de Jing, y tal vez son hasta pues más inteligibles y más interesantes que la misma obra, ¿no? Imagínense, 3 ya están, entonces nos faltan unos 297 por conocer, ¿no? Ojalá Filipo goce de una larga y productiva vida académica para que en otro libro, ¿no?, nos haga llegar informaciones y sabiduría sobre otros comentarios de esta gran obra, ¿no? Aquí van a encontrar 3 de más de 300. Y punto tercero, ¿no? Precisamente a mí como traductora me interesa mucho esta faceta, ¿no?, de estos comentarios, porque estos comentarios, además de que son una investigación, digamos, o una explicación desde cierta época al Dao de Jing y a sus contenidos, son una forma de traducción, ¿no? Mientras más nos vamos alejando en el tiempo, desde que se da y llega a existir el Dao de Jing, yo me imagino que cada vez menos se le entiende. China, en su desarrollo histórico, pasa por diversas etapas, pasa por etapas de unión, de guerra, etcétera, y este clásico, ¿no?, no se le deja de leer y de interpretar desde distintas situaciones, contextos históricos, y esto se hace por distinta gente, por ejemplo, sectas religiosas o ciertos, no sé, instituciones políticas o filólogos que quieren aumentar un poco más el entendimiento de las palabras y conceptos usados en este libro. Pero este es el proceso. Se mueve todo en el tiempo, el Dao de Jing ahí está, pero siempre está la necesidad de volver a leerlo, interpretarlo, es decir, traducirlo para un contexto nuevo, traducirlo por ciertas personas, por ciertos propósitos, para un nuevo auditorio, para nueva gente que lo necesita leer y entender ya desde una perspectiva y un contexto y una, digamos, realidad, un entorno de vida distinto a lo que ha sido hace 100, 200 años o en los mismos días, ¿no?, de creación de este clásico que no sabemos en qué momento se creó, y yo creo que nunca vamos a saber. Por ahí hay demasiadas hipótesis y Filipo esto lo explica en el libro. Así que estas serían las razones para acercarse a este libro sin el miedo de que sí es bastante grande, sin el miedo de que sí hay mucho chino dentro. Van a aprender, ¿no? No va a ser una lectura una vez más del Dao de Jing, va a ser una triple lectura de 3 textos que interpretan, traducen el Dao de Jing para ciertos contextos, desde ciertos puntos de vista y para cierto público. Y aquí, para terminar, les quiero demostrar, puesto que estamos en pandemia y muchos libros están demasiado demorados en su publicación en papel, afortunadamente este libro se publicó en 2 países de nuestro continente, está aquí en México publicado y está publicado por la Universidad de Costa Rica, pero a través del sitio de Palabra de Clio, de la editorial. Aquí está entre las novedades. Por cierto, Palabra de Clio ofrece todo un abanico de muy interesantes investigaciones que tienen que ver con China, y yo se los dejo esto a que ustedes solo se acercan. Les quiero enseñar dónde está y dónde pueden ubicar el Dao de la Sabiduría, y con un solo clic se les debería de abrir la página de donde podrían descargar este libro. Déjenme moverlo. Aquí está descargar, y sí, es cierto. Si le dan clic al descargar, van a tener la versión en PDF. Yo entiendo que para un libro de este volumen es un poco difícil tal vez emprender esta tarea de leerlo en PDF, pero se puede imprimir y así uno lo puede tener y digital e impreso, ir leyendo, y ya el día que tengamos la versión impresa al alcance, claramente, ¿no?, adquirir el libro, porque yo espero que se seguirá y presentando y difundiendo la noticia de este gran libro, porque en lengua española
yo les puedo decir que no he visto otra investigación y otro libro hecho de esta forma, hecho con esta erudición, como ya lo destacó José Antonio, y digamos que ofrezca esta riqueza, ¿no? Conocer la antigüedad china y conocerla a través de las interpretaciones sobre un clásico. Así que no se lo podría recomendar más. A mí también me da mucha alegría que puedo apoyar nuevamente a Filipo para la presentación de este gran trabajo. Es, digamos, una pequeña, digamos, una pequeña joya, ¿no? Pequeña Biblia en tema de taoísmo, en lo que es nuestra compartida biblioteca sinológica incipiente que se empieza a generar con cada vez más seriedad en nuestro continente. Estamos un poco atrasados en comparación con otras escuelas sinológicas, pero cada uno tiene su ritmo, ¿no? Y sus oportunidades de desarrollo, de investigación, de aprendizaje, y no importa, ¿no? Que digamos no tenemos la longevidad de otras sinologías en otros continentes y países. Esto no impide que aquí se estén generando productos académicos, de traducción, de investigación muy válidos, y el libro de Filipo efectivamente es uno de estos grandes frutos que de verdad tenemos el placer y el honor, ¿no? de que se haya dado en México, porque esto fue el fruto, ¿no? de sus investigaciones y de su estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es también ahorita ya mi casa de trabajo y de estudio. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Espero que se acerquen al libro y espero que lo disfruten mucho y aprendan mucho con él. Otra vez, gracias por la invitación. Filipo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Agradezco primero, como hicieron mis compañeros, la feria, la FILEI, para la invitación, el Instituto Confucio de la UADY, Pamela Cristales y todos los que están involucrados en esta presentación. Y claramente mis compañeros y gran amigos Radina y José Antonio, que me acompañan en varias presentaciones juntos con otros, los profesores, la querida profesora Flora Botto en el Colegio de México y el querido profesor Ignacio Villagrán desde Argentina, que nos acompañan en todas esas presentaciones. Y también lamento mucho de no estar allá en Yucatán, disfrutar de este hermosa región. Pero vale, estamos aquí y aprovechamos esto. Esto hablo un poco de mí, de cómo nació y cómo desarrolló mi idea de esta investigación. Como dijo Radina, es el producto de mi instancia postdoctoral en la UNAM, donde me pidieron de hacer algo sobre el taoísmo. Digamos, mi background es más hacia otra corriente filosófica china, neoconfucianismo, pero cuando me propusieron eso me encantó la idea porque siempre desde mis primeros estudios de filosofía china en la licenciatura me encantaba el taoísmo, sobre todo me encantaba Zhuangzi, como dijo José Antonio, que es una de las joyas, ¿no? Del pensamiento chino. Y decidí a investigar sobre el Tao Te Ching a pesar de las muchas investigaciones, el mucho corpus textuales de comentarios que hay alrededor de este texto, porque vi que, sobre todo en investigaciones de lengua española, pero no solo, faltaba un poco la idea de cómo entender esos tipos de textos. Es decir, más bien, la idea es cómo podemos no entender esos tipos de textos, porque a veces nos quedamos cuando nos acercamos a textos antiguos a buscar un sentido verdadero, ¿no? ¿Qué quería decir el autor? Bueno, mi idea es partir de construir esta idea de buscar un sentido verdadero de un texto antiguo, sobre todo en el caso del Tao Te Ching, un texto que eso es muy importante señalar, que no tiene un autor,
y no tiene una fecha de producción. Tampoco un proceso de producción no se sabe mucho, puede ser que tiene un proceso de más de un siglo, de 2 siglos. Entonces, la versión más antigua que tenemos es del 300 antes de Cristo, pero es una versión incompleta. Entonces, esta versión, la pregunta puede ser, ¿es una versión previa de la versión original, la versión completa que tenemos hoy, o una versión seleccionada? Entonces, hay muchas preguntas sobre eso. Entonces, ¿cómo podemos pensar de tomar estos tipos de textos y buscar el sentido que quería el autor, buscar el sentido original, ¿no? Y entre las miles de traducciones, de hecho, el Tao Te Ching es probablemente el texto más traducido. El Xunzi también, el Xunzi, el arte de la guerra, es traducido también. El otro, el I Ching, muy traducido también. Yo creo que gana el Tao Te Ching porque tiene una historia de traducción más larga, que ya empieza en 800. Entonces, el arte de la guerra creo un poco más después, pero vale. Entonces, regresando a la idea, ¿cómo podemos pensar de buscar un sentido verdadero? Y de hecho, empezando a investigar sobre los varios comentarios hacia esta obra, estaba viendo que los comentarios que se producen entre ellos son muy diferentes, a veces totalmente diferentes y contradicciones, ¿no? Y a veces contradicciones con el texto, parecen contradicción con el texto mismo. Entonces, tiene mucho más sentido en esos contextos, en contexto antiguo en general, ver estos comentarios, ver cómo se producen esos comentarios, en qué contexto histórico, cuál es el objetivo de quién fueron financiados, por ejemplo, o apoyados políticamente, todos estos parámetros, ¿no? que dan al texto, que regalan al texto el sentido, ¿no? Y entonces aquí yo tomo estos 3 textos que tienen una temporalidad bastante cercana, no muy cercanas, pero bastante cercanas, y más bien la elección de estos textos, de estos 3 comentarios, es porque tuvieron mucho éxito, ¿no? en el desarrollo de la historia china. El de Shanggong tuvo éxito a nivel ambos religioso y filosófico, es decir, entre los confucianos y entre las instituciones taoístas hasta la época Song, sobre todo. El Xiang-Ar, que es un texto que tuvo mucho éxito solo en el contexto de instituciones religiosas, en un contexto particular como los maestros celestiales, y el Huangbi, que es el texto, el comentario que el 99.9% de las traducciones que tenemos en lenguas extranjeras y también en chino contemporáneo se basan sobre él, ¿no? Porque es lo que tuvo más éxito después de la época Song hasta hoy en día, porque tiene un gusto más filosófico, lo que decía el profesor José Antonio Cervera antes, es que muchas veces hay sobre todo desde el punto de vista occidental, o de los chinos que iban a estudiar en Occidente y regresaban a China, hay esta despreciación, de una actitud despectiva hacia las instituciones religiosas, exaltando la racionalidad del pensamiento filosófico. Entonces, si vamos a ver un poco y además, ¿cómo pongo en diálogo? Aquí también hay una lección, porque cómo poner en diálogo, una lección metodológica, cómo poner en diálogo estos tipos de comentarios con el texto y entre ellos, ¿no? Elijo de ponerlo en diálogo, no
comparando cada pasaje, cómo lo traducen, porque es un poco más difícil, porque las versiones, y esto es otro problema con los textos antiguos, las versiones del Tao Te Ching que encontramos en los 3 comentarios no es la misma. Entonces es difícil comparar una traducción del primer capítulo si los caracteres que encontramos en el Shanggong son diferentes del carácter que encontramos en el Xiang'an, aunque no hay el primer capítulo, el tercer capítulo. Y además el otro punto es que en el Xiang'an es parcial, no tiene todos los capítulos. Entonces era muy difícil compararlos, ponerlos en diálogos directamente con los capítulos en sí. Entonces, a nivel metodológico, elegí de tomar 2 conceptos príncipes, que son los conceptos que emergen en el urtext, en el texto que ponemos decir original, aunque es difícil decirlo como original, que son el Tao, el concepto de Tao, que es el primer concepto y el más frecuente que emerge en el texto, y el concepto de Shen, que es el sabio, la persona ideal, el ser humano ideal. Y entonces desarrollo un poco metodológicamente el libro poniendo las interpretaciones y el porqué de estas interpretaciones de esos 2 conceptos en los 3 comentarios, contextualizando la temporada, la influencia de otras escuelas en esta temporada y la influencia de otros pensadores en este contexto, ¿no? Esto para entender el por qué se interpreta el Tao, se interpreta el ser humano ideal y la conexión entre Tao y el ser humano ideal en esta manera, en este comentario, en la otra, en este otro comentario. Al final del libro, haciendo ¿cómo se dice? Adelantando el final, intento de hacer esto un diálogo directo entre los 3, mientras que adentro del libro separo los 3 comentarios, empezando contextualizándolos y analizándolos, y luego en la conclusión, en la parte conclusiva del libro, los pongo directamente en diálogo. Y esto, sí, produjo este tipo de investigación que claramente yo creo que, no sé, luego me dirán mis compañeros y los lectores, creo que hay varios niveles de lectura. No hay solo el nivel académico, es decir, solo uno que ya conoce sobre el texto puede leerlo. Yo creo que también, sobre todo en las partes de contextos, de introducción, también quien no conoce mucho sobre el taoísmo, sobre el Tao Te Ching, puede leerlo con un pequeño esfuerzo, porque como decía Radina, es muy grande, no muy grande, pero bastante, pero pues se puede leer, yo creo. Concludo y dejando espacio más para el debate, diciendo claramente, gracias a Radina que mostraste la versión de Palabra de Clio, que se puede descargar en el sitio de Palabra de Clio, de esta editorial mexicana, la versión física y también digital de la sede de la Universidad de Costa Rica, con la editorial de la sede del Pacífico, se puede adquirir a partir de noviembre. Y todas las informaciones van a salir en el sitio de la editorial, que está en construcción y a partir de los primeros días de noviembre ya estará online. Entonces está todo, todos los proyectos que estamos desarrollando aquí en la Universidad de Costa Rica, estamos armando estos tipos, ¿no? sobre estudios asiáticos, China y Corea, junto con una revista que tengo el honor y el placer de dirigir sobre estos temas. Entonces, estamos desarrollando muchos proyectos. Una parte de estos proyectos es este libro y otros, como decía antes en la presentación, estamos editando también
bueno, uno ya acabó y un segundo libro sobre una colección de ensayos sobre filosofía china. Entonces, ya hay muchos proyectos que desarrollar. Gracias. A ver si hay preguntas o... Filipo, creo que por ahorita solo hemos tenido comentarios, te los leo rápidamente. Sí. De parte de la profesora Leonor Chávez, nos transmite los saludos de José Pepete Avilés Marín, y del doctor Andrés Aloja Schunemann. Después Cecilia Paredes comenta que interesante, gracias a los ponentes. El profesor Enrique Martín Briceño comenta hacia ti que una obra que te había mencionado, la obra de que hablé, se llama El Principio 3, Monodias, contextos de Lao Tse para soprano y flauta, o flauta en sol. En el portal del compositor Germán Romero puede escucharse esta obra. El portal es www.germanromerop.com /música. Y otro comentario más de la profesora Leonor Chávez. Manuel J.R. Gil dice: la filosofía oriental es de mucho conocimiento acumulado a lo largo de los siglos. Gracias por compartir. Yo solo añadiría, en el caso del Dao De Jing, realmente son milenios, ¿no? Poco más de 2. Así que sí, efectivamente así es. Ojalá y tengamos más comentarios o más preguntas para que las podamos abordar. Mientras tanto, a mí me gustaría, mientras llega alguna, a mí me gustaría hacer una pregunta a Filipo. Claro. Y es, bueno, este libro donde has metido tantas horas de trabajo intelectual, de trabajo racional, podríamos decir, pero que es sobre el taoísmo. Y bueno, sabemos que tocas el Guqin, es decir, tú también estás un poco relacionado con las prácticas confuciano-taoístas antiguas. Mientras, ¿tú crees que investigar este tipo de temas a ti te ayuda a ver, queda mal decirlo, a fluir, ¿no? Siempre, ese es el tópico, decir, bueno, el taoísmo fluye, si no sé qué. No, es mucho más complejo que eso, pero de una forma un poco más sofisticada, ¿te ayuda te ha ayudado el estudio de lo que se ha comentado a lo largo de los siglos, particularmente estos 3 importantísimos comentarios sobre el Tao Te Ching, a ver tu vida de otra forma, a tomarte las cosas con un poco más de tranquilidad, a ver la vida más, no sé, de otra forma, ¿no? ¿Te ayuda en tu camino? ¿En tu camino? Gracias por la pregunta. Es que es muy interesante porque claramente, como mencionabas, ¿no? Yo toco también el Guqin, que es el instrumento de cultivación de la antigua sabiduría china, ¿no? Que digamos, los intelectuales, que podemos definir no solo confucianos, porque al final estaban como los ejemplos de los Shanxue, de los Xuanxue, ¿no? De los neotaoístas, que eran una mezcla entre confucianismo y taoísmo. Eran los poetas y músicos paradigmáticos de estos tipos de cultivación y mezclar a otros, ¿no? Entonces yo creo que en la parte cultivativa de personal está más esta de la música antigua, de este tipo de instrumento. Mientras que, y aquí creo que el autor o los autores del Tao Te Ching serían de acuerdo conmigo, trabajar intelectualmente y con las palabras sobre estos textos te alejan de la tranquilidad y la paz. Yo creo que es un trabajo que uno disfruta claramente, sobre todo, pero que disfruta, bueno, yo personalmente se disfruta más después,
cuando lo vas a leer. Yo personalmente, luego cada quien creo que digamos, el enfoque de cada quien es diferente, o la actitud de cada quien hacia este tipo de trabajo es diferente. Pero yo disfruté más y después la satisfacción de acabarlo y luego leerlo otra vez. Y todo el editing después ya es algo más. Mientras que en el mientras de la redacción, del análisis de todo eso, fue digamos, menos cultivativo desde este punto de vista. Mientras que la parte práctica, ¿no? La práctica en el sentido relacionado con una parte de mí que es la música, ya eso tiene totalmente otro sentido, porque como como dicen en el Tao Te Ching, en el Zhuangzi, en muchos textos taoístas, si haces algo con un fin específico, ya estás alejando de la fuente del Tao, porque estás alejando del Wu Wei, el actuar sin intenciones. Escribir un libro, tú tienes la intención de acabar de publicarlo, lamentablemente, mientras que ¿no? Ejecutar una pieza de música de China antigua es para ti. Filipo, tenemos una pregunta antes de leértela. Nada más voy a comentar, ¿no? Que realmente en este libro, ¿no? Si uno quiere verlo como una indicación hacia los caminos, podría encontrar tres, ¿no? No unas claras indicaciones de toma este camino, sino tres variantes de posibles caminos, ¿no? Que se han tomado en diversos tiempos. Y como bien lo dijo José Antonio, ¿no? Vivimos en un hormiguero, ¿no? Que es tal vez el lugar menos taoísta en todo el planeta. Un profesor mío de la sinología en Bulgaria decía de China, China es este país humano, tan humano, en el sentido de que hay mucha humanidad y muchos humanos allá. Eso mismo se puede decir de la Ciudad de México, precisamente en estos puntos donde estamos en una situación y en un contexto muy humano, ¿no? Tal vez nos hace falta precisamente encontrar los posibles caminos y los posibles daos, así que gracias por darnos estas tres posibles pautas y caminos a través de tu libro, ¿no? La profesora Leonor Chávez nos extiende la pregunta de José Pepete Avilés Marín al maestro Filipo. A su juicio, ¿cuál sería la principal aportación del taoísmo al pensamiento universal? Una gran pregunta. Bueno, la pregunta es muy difícil, al final, y muy difícil sintetizarla. La gran aportación bueno, es difícil también porque es difícil definir cuál es sintetizar qué es el taoísmo, pero tomamos un poco el Tao Te Ching en su aspecto apofático, es decir, tomar la negatividad como categoría principal para ponerla en contraste con una actitud común de exaltar la positividad, ¿no? Es decir, todas las categorías que van adentro de la positividad, la fuerza, la acción proactiva, ¿no? La idea de, bueno, también hay pasajes, ¿no? Donde se toma esta idea de benevolencia, de moral forzada, y se contrasta con una no benevolencia que no es un hacer mal, sino es un ir más allá, romper las categorías de moral con el fin solo para el fin inmediato de hacer bien en esta situación y luego dejar de hacerlo, mientras que extenderlo a la universalidad. Y entonces hay esta idea de ponernos y no solo, muchas veces también en el Zhuangzi, ¿no? Romper las categorías que estamos acostumbrados hacia el cual pensamos, ¿no? Las categorías mentales. Muchas veces, ¿no? Repensando
contrastando esas categorías, ampliamos nuestra visión del mundo, nuestra lectura de la realidad, incluyendo cosas que no estamos acostumbrados a incluir. Y esto es uno de los esfuerzos que podemos sacar de este texto o de los varios textos que comentan este texto. Y otra pregunta más que viene de Ada Vázquez. ¿Cuál fue el más grande reto que tuvo usted al escribir este libro? Muchos. Es difícil individuar uno. Bueno, además, el texto está escrito en español y eso es un reto para mí. Pero en las investigaciones, creo que una de las partes más difíciles es encontrar tu pequeño lugar adentro de una pletora de textos, de fuentes secundarias, por ejemplo, ¿no? Y encontrar tu lugar y ponerte en diálogo con todos los estudios que ya están hechos, ¿no? Y ponerte en diálogo y decir algo. Esto es la parte, creo, más difícil a nivel metodológico. Y luego también enfrentarse con textos, con fuentes primarias del chino antiguo, que no siempre son tan inteligibles, ¿no? Y faltan trozos, el contexto no es tan claro, o a veces hay errores errores de compilación, entonces tiene que ver qué sentido tiene este carácter en esta frase. Entonces hay varios retos. Y sobre el español, tengo que agradecer mi compañera Ana Karen por todo el esfuerzo que hizo para la primera edición antes de llegar a la editorial. Porque, claro, escribir en español para un no madre lengua no es tan fácil. Muchas gracias, Filipo. Creo que no tenemos más preguntas o comentarios. Yo de menos no veo que nos hayan pasado alguna por el chat. Ustedes nos dirán si ha llegado algo mientras. Creo que ya es hora de concluir. Muchísimas gracias, Filippo Costantini, Radina Dimitrova, José Antonio Cervera, por todo lo que nos han enseñado hoy acerca del Dao de Jing. Invitamos a quienes nos han seguido a descargar el PDF o a adquirir el libro físico. Verdaderamente es muy, muy interesante, y creo que si dejamos que cada cosa siga su curso natural, quizá nos podamos encontrar más adelante en otra edición de la FILEY, de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Filippo, Radina, José Antonio, muchísimas gracias en nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y el Instituto Confucio. Agradecemos especialmente a Andrés Aluja Schunemann, a Pamela Cristales del Instituto Confucio, y bueno, por parte de la FILEY, a quienes estuvieron detrás de cámaras, a Jesús Hipólito, Leonor Chávez, Jadiel Maldonado, por supuesto a todos quienes nos han seguido a través de la página de Facebook. Los invitamos a que el próximo viernes vuelvan a esta misma página para asistir al conversatorio en torno al decálogo del agua, un material de difusión generado por el Centro de Investigaciones Regionales de la universidad y otros estudiosos, con ilustraciones del caricaturista Tony. Bueno, pues nuevamente, gracias y muy buenas noches. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.